Entonces, el día de hoy, digamos, esta sección es muy ecléctica en el libro, porque aquí en la 2.8 hablan de recta tangente, la derivada como una función, razones de cambio, velocidades y encima de todo, esta sección finaliza con la segunda derivada. Entonces ahora en el cuaderno de trabajo lo tengo un poco aparte. Primero tengo interpretaciones y después tengo la segunda derivada. Entonces, ¿qué interpretaciones vamos a tener con la derivada? Una que ya tenemos es la pendiente de la recta tangente. Entonces, si queremos encontrar la pendiente de una recta tangente a una curva, simplemente derivamos la función, la evaluamos en ese punto y ya digamos tengo mi pendiente de la recta tangente. Entonces luego digamos, ¿qué es lo segundo que vamos a? Ya teniendo esto, digamos, ¿cómo encuentro la ecuación de la recta tangente? Yo creo que hoy sí vinieron todos. La ecuación de la recta tangente es igual a y. Evalúo la función en x es igual a más f' de a por x menos a. Desafortunadamente esto ya no lo pudimos preguntar en el examen, pero igual tenemos un segundo parcial para preguntar preguntas de la recta tangente. Entonces esta es una interpretación que ya tenemos para la derivada, pero hay más. Y la segunda interpretación va a ser una tasa o razón instantánea de cambio. Entonces ahí te van a ver a qué me refiero con estas razones de cambio. Como el nombre dice razones, que posiblemente voy a tener que medir un cambio en el numerador dividido un cambio en el denominador. Entonces antes de ver la tasa o razón instantánea de cambio, tenemos que considerar una razón promedio. Entonces con una razón promedio tenemos lo siguiente. Dados dos puntos x, f de x y a, f de a, la razón promedio aquí me faltó el promedio, si no, razón promedio de f respecto a x es el cambio en y. Entonces este cambio en y va a ser simplemente la diferencia entre los valores de las coordenadas y, f de x menos f de a, dividido el cambio en x. Entonces, ¿cuál va a ser el cambio en x? X menos a. Entonces, esto hay veces que se pone como delta y y delta x solo para hacer una mención de que sí realmente hay un cambio promedio. Entonces tengo delta y partido delta x. Y todo eso, digamos, si les parece familiar a algo es porque lo es. Esto parece como que estuviéramos encontrando la pendiente de una línea recta. Y1, Y2 menos Y1 partido X2 menos X1. Y de hecho es lo mismo. Entonces en algún momento si quieren encontrar una razón promedio, es lo mismo que encontrar la pendiente de una recta secante. Muchas veces estas razones de cambio promedio van a estar denotadas, digamos, con la notación de barra. Entonces en algún momento van a ver así como que una Y barra parecida a razón de cambio promedio. Entonces en algún momento vamos a tener que tomar presente que también eso se puede expresar como un Y promedio, como pasa con la velocidad promedio. Entonces, algo bien interesante ocurre, bueno, estaban en A y luego estaban en X y quieren ver en cuánto cambiaron. Pero si quieren ver realmente inmediatamente cómo cambiaron, estaban en A y luego voy a estar en A más un número un poco más grande que A. Entonces ahí lo que quiero encontrar en realidad es la razón instantánea de cambio. Entonces, ¿a qué es igual la razón instantánea de cambio? Es la razón promedio,
pero en el límite, cuando t se está acercando a A. Entonces esta razón de A promedio de cambio es el límite de esta expresión que tengo acá. Ya en el examen no se les preguntó de manera explícita que calcularan derivadas utilizando la definición. Ajá, había una que, la última del problema de límites, que era sí, 1 partido x más 2. Entonces, como si les quedó 1 partido x más 2 al cuadrado, de esa respuesta era porque era la derivada de 1 partido x más 2. Entonces, digamos, este límite a qué es igual. La derivada evaluada en x es igual a a. Entonces esta es la razón instantánea de cambio. Y lo bonito de esto es que tenemos como razón instantánea de cambio que esa es simplemente la derivada de la función. Y respecto a x. Entonces aquí vamos a tratar de distinguir entre estas dos. Una es derivada, la otra no es derivada. Y vamos a hacer uno de estos ejercicios que tengo ahí. Con estos dos métodos llegamos a lo mismo. No, estos dos son diferentes. La razón promedio no es igual a la instantánea. Entonces estos dos no son iguales, como vamos a ver ahorita en este ejercicio. Incluso hay un problema. Para la promedio necesito 2 puntos. Necesito saber cuánto queda el valor en un tiempo A y luego un valor en el tiempo X. Pero con la instantánea solo necesito un punto y ya con eso puedo determinar qué sucede inmediatamente después. Entonces aquí voy a poner un problema así como que digamos la población de un país cada año t es p de t es igual, yo creo que vamos a poner acá 100 más 10t menos t cuadrado. Este no es un modelo realista de población, pero lo que pasa es que todavía no sabemos calcular derivadas con las funciones exponenciales, pero digamos tenemos esta población. Entonces está creciendo como una parábola. Pero lo que queremos ver es, bueno, encuentre la razón de cambio promedio de la población entre el año 0 y el año 2. Entonces lo que necesito ver es encontrar cuándo es la población a los 0 años cuando se tomó el censo y luego en el segundo año. Entonces digamos, ¿cómo puedo encontrar esta razón de cambio promedio? Sí, hay que sustituir. Entonces voy a utilizar esta notación, me gusta más, delta P dividido delta T. Entonces digamos, aquí lo que hago, bueno, aquí tengo 2 puntos. En este caso X es igual a 2 y A es igual a 0. Entonces tengo que encontrar la población a los 2 años, la población a los 0 años y dividido 2 menos 0. Entonces cuando tengo 2 años, ¿cuál es la población de este país? Bueno, yo creo que eso es más como una aldea. Voy a poner aquí miles. Para que tenga un poco más de sentido. Entonces aquí tengo 100 más 20, 116, 1000. Pero pongamos ahorita 116. Y luego, digamos, en el año 0 teníamos 100. Entonces aquí se puede ver claramente qué pasa con ese problema de una razón promedio. 16 partido 2. Esto si lo vemos en términos de persona, lo que estamos diciendo es que 8000 por año. Entonces, ¿esto qué significa? Digamos, en promedio la población está aumentando en 8000 cada año.
Pero lo que vamos a ver es que en realidad el aumento que vamos a tener en el del año 0 al cambio 1, del año 0 al 1 y del 1 al 2, es un aumento diferente. Sí. Ah, porque el que está siempre es el más bajo. Entonces cuando te está diciendo entre t es igual a 0 y t es igual a 2, generalmente uno hace 2 menos 0. Entonces la convención es de que uno va de izquierda a derecha. Entonces aquí es el más alto menos el más bajo. Entonces, sí, ajá. Pero entonces aquí como saber es así de derecha a izquierda. De izquierda a derecha. Izquierda a derecha. El, el T más alto o el valor más alto es X y el más bajo es A. Pero digamos, ahí está la interpretación sería, bueno, entre estos 2 años la población aumentó en promedio 8.000 habitantes cada año. Pero es que esto no se sabe realmente cómo fue aumentando cada año o cada mes o cada día. ¿Sí? Bueno, aquí es cada año porque aumentó 16.000 en estos 2 años. Pero como hay razón de cambio promedio, mido que en qué tanto aumentó la población dividió el lapso de tiempo. Entonces aquí en promedio fue 8.000 cada año. Pero luego, si ahora quieren contar, bueno, encuentre la razón de cambio instantánea. Instantánea de la población. Y aquí voy a poner 3 casos. A los 1, 0 años, 2 al año y 3 a los 2 años. Y aquí porque estos son problemas independientes, como pueden ver en la razón instantánea de cambio, solo estoy diciendo, cuando t es igual a. Entonces aquí no necesito 2 puntos, aquí solo necesito un punto. Pero lo primero que tengo que hacer es que tengo que encontrar esta función de razón instantánea, razón de cambio instantánea. Aquí tengo que borrar tiempo por cambio. Entonces, digamos, aquí es igual a la función de razón instantánea de cambio, es la derivada. Entonces, ¿cuál es la derivada de la función de población respecto al tiempo? 10 menos 2t. Entonces, aquí hay bien interesante. Incluso aquí voy a poner un cuarto periodo de tiempo a los 6 años. Y es como van a ver, esto nos va a aportar información más valiosa sobre cómo está cambiando la población que una razón promedio. Entonces, digamos, a los 0 años, en cuanto... ¿Sí? ¿Cuál es la derivada de 100 más 10t menos t al cuadrado? Sí, es la derivada. Siempre recuerden que la razón instantánea es la derivada. Entonces, cuando t es igual a 0, tengo que p' de 0 es igual a 10. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Esto me está diciendo 10.000 por año. Entonces, eso significaría que si quiero hacer un pronóstico en cuánto va a aumentar esta población, al otro año diría, bueno, va a pasar de 100 a 110.000. Pero digamos ya qué sucede en el primer año. Si ya estoy en el año 1, ya quiero ver en cuánto va a aumentar mi población. Aquí vamos a ver que este aumento es de 8. Entonces aquí como que ya la población va a aumentar en una menor cantidad. Y así van a ver que sucesivamente está pasando en este problema. Ya a los 2 años la población solo está aumentando en 6. Una pregunta. ¿Sí? Si siempre nos van a pedir específicamente razón de cambio
Tiene que ser bien específico, sí, porque como son diferentes, No puede estar implícito de ninguna manera. no tiene que ser razón de cambio promedio o razón de cambio instantánea. Aunque hay un pequeño problema, hay veces que digamos como que de instantáneo es un término que se deja de usar, en algún momento solo piden razón de cambio. Entonces, si solo piden razón de cambio, esta también va a ser la razón de cambio instantánea. Entonces, la que sí va a estar especificada de manera explícita va a ser la promedio. Entonces, si no se escribe instantánea, posiblemente se están refiriendo a la derivada. Entonces, aquí hay algo interesante. Vieron que este dato de 8000 promedio no nos está diciendo qué estaba pasando en realidad con la población. Esta población sigue aumentando, pero cada vez el aumento es menor. Y peor aún, si nos vamos ya digamos a los 6 años, aquí ya tenemos una cantidad negativa. 10 menos 2 es igual a menos 2. Entonces esto significa que la población está disminuyendo en 2000 por año. Entonces disminuye. Entonces posiblemente lo que está sucediendo en este país es que está habiendo una emigración. Bueno, tal vez no hay mucha gente, pero hay gente que no quiere vivir ahí. Entonces todavía siguen creciendo naturalmente, pero llega un punto que ya se está vaciando el país. Entonces, según eso, al sexto año ya empieza a crecer la población. ¿Sí? Y acá hay en En el algún... quinto ya no había no, en el quinto, no, eso no es que hay que... en el quinto es, digamos, pues va a sonar un poco lúgubre, pero más que la cantidad de personas que se murieron va a ser casi que la misma que la cantidad de personas que nacieron. Entonces es algo así como que nacieron unos 10.000 bebés, pero... La población inicial es de 100.000. Bueno, ya en el quinto año tendríamos que ver cuál es la población, si es de 100.000. En el quinto año tendríamos 125.000. Entonces lo que pasaría es que del quinto al sexto año la población no cambia. ¿Para qué sirve entonces la población promedio? No sirve de mucho. La promedio no sirve de mucho. La de promedio, la única forma para que sirva es que si uno va bien viendo de año en año, cómo va cambiando de un año a otro. Pero si ya uno quiere hacer una promedio, digamos, de 0 a 6, eso no va a decir mucho. Pues va a decir una cantidad negativa, pero en realidad esa población estuvo subiendo en un momento y luego empezó a bajar. Entonces, La de razón de cambio, no nos da mucha información. la instantánea sí. La instantánea sí, Sí. la de cambio no. La de cambio, si la entendemos por instantánea, si nos da. La que no nos da ninguna, aporta mucha información es la promedio. Pero ahí en la razón instantánea podríamos ver que solo disminuye 2000 porque por el 2 que está por la pendiente, pues. Sí, por la pendiente, sí. Ah, Sí, es que por eso es que es bonito la razón instantánea, porque en una razón instantánea, digamos, nuestra población, o sea, aquí me falta todavía mucho de la gráfica, pero digamos, aquí vamos a ver un pico de sí, a los 5 años de 125.000 habitantes. Entonces ya luego pasado de esto, la población empieza a declinar y el modelo pueden ver que no es muy realista, pero está prediciendo que en un momento en el futuro la población va a ser igual a cero. Sí, o simplemente las personas van a salirse de ese país. ¿Qué es lo más probable? O tal vez, digamos, no son personas, sino que son animales, no sé, o los están cazando. Entonces, digamos, esta es una aplicación que hay. Ahora, la tercera interpretación que vamos a tener para derivadas tiene aplicaciones con economía y son las marginalidades. Y este es otro problema donde no sé si en economía les han dicho que toda la economía se hace al margen. Uno siempre está en una situación actual y uno mira, bueno, ahorita quiero mejorar un poco y quiero aumentar un poco, ¿me conviene o no me conviene? Todo esto se hace con las marginalidades y esto es una interpretación de la derivada que está muy atada a la economía. Entonces, digamos, aquí voy a trabajar con un poco de, no es tanto economía, sino contabilidad. Entonces, digamos, para determinar cuánto es la utilidad o beneficio de una empresa, tenemos que tomar en consideración tres cantidades. Entonces, tenemos, digamos, cuántos son nuestros costos,
y cuántos son nuestros ingresos. Todas estas funciones tienen una teoría detrás sobre cómo se construyen. Yo creo que aquí tengo que poner T y P de T para el problema de la población. Entonces, digamos, ingresos varias veces es precio por cantidad X. Ahora aquí, como pueden ver, este es un problema como que estamos o vendiendo o estamos produciendo. Entonces aquí X es nuestro nivel de producción o de ventas. Entonces esto se puede, dependiendo de cuál sea el contexto del problema, se puede pensar en unidades o se puede pensar en pesos. Digamos, si están vendiendo, no sé, digamos, carne, ahí las ventas se tendrían que hacer por libra. Y entonces que cada vez que quieran producir o vender algo, van a tener que adquirir el producto o fabricarlo y esto les va a representar un costo. Entonces, digamos, tenemos estas dos funciones que la forma para realmente compararlas es por medio de una función de utilidad o beneficio. Y ahorita necesito determinar, digamos, si ya conozco yo mis ingresos, mi función de ingreso, mi función de costos, cómo encuentro la utilidad. Sí, ingreso menos costo, lo que ingresé menos lo que tengo que egresar. Pero entonces, digamos, esto está todo bien y todo, pero ahorita lo que estoy interesado es en medir en cuánto aumenta mi costo y mi ingreso si produzco una unidad adicional. Entonces, digamos, aquí tenemos que el costo marginal es el costo, voy a poner es el aumento en el costo, es el aumento en el costo cuando se produce una unidad adicional. Entonces aquí, ¿qué les está diciendo el costo? Van a producir un poquito más y luego van a ver en cuánto va a aumentar ese costo. ¿Y por qué? Porque tal vez en algún momento, bueno, si produzco un poquito más, mi costo aumenta en esto. ¿En cuánto puedo vender este producto? Que ese producto me ingresa más de lo que va a aumentar mi costo, tal vez me conviene producir esa unidad adicional. Entonces, una forma como podemos calcular el costo marginal es haciendo esta razón promedio, el costo en X más 1 menos el costo de X partido 1. Pero lo bonito es que como solo estamos aumentando en un poquito más, es la derivada, ¿sí? Entonces el costo marginal va a ser la derivada. Entonces es la derivada del costo. Y esto hace mucho más entendible, digamos, estas cantidades, estas funciones en economía. El costo marginal, el ingreso marginal y la utilidad marginal. Y todas son las derivadas. Y esto hasta nos va a permitir sintetizar varias decisiones de negocios. El costo marginal es la derivada del costo, el ingreso marginal es la derivada del ingreso y la utilidad marginal es la derivada de la utilidad. Y en algún momento, digamos, van a haber aplicaciones de estas cantidades marginales en economía, digamos, preguntas como ¿cuánto producir? Entonces, en algún momento les van a decir, miren, para maximizar su utilidad tiene que producir en el punto donde el precio sea igual en el costo marginal. Y esto eventualmente cuando estemos en el tema de optimización vamos a poner más detalles, pero lo bonito es de que si saben exactamente cómo obtener esta función de costo marginal con la función de costo derivando, esto solo es un problema de derivadas, tengo que encontrar cuándo la derivada es igual a este valor de P. Entonces ya estos problemas se hacen más fáciles de entender que si solo están estas ecuaciones en el contexto de las derivadas. Entonces ahorita lo que vamos a hacer otra aplicación de este tema.
Vamos a tener ahí una persona, yo creo que está produciendo acero, yo creo que es más que una fábrica. Y esto yo creo que está en la página 86 del libro. Es del fabricante de acero. Sí, ajá, sí. Sí, ahí había también un ejercicio 2 que ese yo creo que es más problema de costo marginal que de razón instantánea. Ah, y otra cuestión, eh, para hacer más contexto, el costo marginal no solo es la derivada, sino también es la razón instantánea de cambio de estas funciones. Entonces estas también son razones instantáneas de cambio. Entonces el costo en quetzales para producir. Ah, no, pero este es otro, un fabricante de acero. La función de costo, bueno, voy a cambiar un poco el contexto. Es que este está en dólares solo porque para un productor de acero aquí cambió un poco la redacción, pero la idea es que seguimos expresando lo mismo. Entonces, digamos, aquí vamos a decir que como el producto es acero, que X está en toneladas. Y el costo está en dólares. Entonces, aquí tenemos la función de costo. No conocemos nada de la función de ingreso, pero van a ver que aunque no la conozcamos, podemos hacer un montón de análisis acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a encontrar la función en dólares. Si es que el 4, el 3 es el que está en quetzales. Entonces, encuentre la función de costo marginal. Y lo que me encanta de este, pueden ver, aquí no importa cuánto produzcan, siempre van a tener este costo de 1.000.000. Entonces eso es lo que se va a conocer como un costo fijo. Mientras que estos otros son costos variables. Entonces ahí te digamos cómo encuentro esta función de costo marginal. Ajá, 2x más 100. Y aquí pueden ver algo bien interesante. A medida que están produciendo más, sus costos van aumentando, que es lo que se mira con esta, sus costos marginales van aumentando. Entonces quiere decir que cada vez les va a costar más producir unidades adicionales. Y hay un montón de teoría económica detrás porque las funciones de costo marginal van aumentando y aumentando y las de ingreso marginal van disminuyendo y disminuyendo. Entonces vamos a encontrar el costo marginal cuando X es igual a 50 y vamos a interpretar. Entonces si estoy produciendo 50 unidades, ¿a qué es igual mi costo marginal? Sí, a 200. Entonces como pueden ver, esto es muy diferente del costo. Aquí lo que estoy diciendo que esto es un $200 por tonelada. Recuerden que las derivadas tienen de ese partido de X. Entonces esto es muy diferente del costo. Si encuentro el costo, tengo C de 50, aquí tengo... El costo marginal es entonces el costo de cada tonelada. el costo adicional. Sí, de cada tonelada. Entonces, digamos, ¿cómo interpretamos esto? Sí. Entonces, si actualmente estoy produciendo 51 toneladas, si se producen 50 toneladas y se produce una tonelada más, entonces el costo aumenta en $200. Entonces, como pueden ver, ahorita parece que producir la 51ª tonelada nos sale barata, pero ya digamos la centésima nos sale un poco más cara porque puedo evaluar la centésima, es la función de costo marginal en X es igual a 100. Uh-huh.
Entonces, como pueden ver, se va poniendo más cara, pero digamos, no importa que se vaya poniendo más cara ese costo adicional, siempre y cuando tengamos una idea sobre cuánto puedo vender este producto. Entonces, para eso había puesto el inciso C. Entonces, en el inciso C tenemos que encontrar, tenemos que recomendar si vale la pena producir la 51ª tonelada. Entonces, si el precio de la tonelada de acero es de $800, recomiende si se debe aumentar la producción a 51 toneladas. Y este se puede responder de varias formas. Entonces la idea es, La de bueno, 51 toneladas es el, el costo de 50. ajá, sí. Y entonces aquí lo que uno hace es prácticamente un análisis costo-beneficio, pero casi que marginal se podría decir. Entonces la idea acá es, bueno, es que no, es que uno compara, digamos, entonces, Te costaba 800 y ahora está 200. no, uno lo vende, el precio, o sea, uno lo vende 800, entonces si el precio de venta, porque digamos este productor produce acero, pero luego lo vende, entonces se lo recibe. Ujú. Pero no es bueno que aclaren, porque digamos, como hay varios precios, es bueno decir así, precio de venta. Sí, porque sería solo Ujú. Sí, entonces solo se gana 600 adicionales. Entonces, digamos, aquí sí vale la pena aumentar la producción porque como el ingreso adicional, al aumentar a 51, ajá. O sea, estaba en 50, pero ahora quiere ver si aumenta a 51. Entonces, gana 800 más. Entonces, como el ingreso adicional es de $800 y el costo adicional es de 200. Es que es de 51 a 52. Aquí cuando digo aumentar la producción de 50 a 51. entonces solo una. Ajá. Y el costo adicional es de $200. Si conviene aumentar la producción. Porque la ganancia sería de 600. Ajá. Sí, la ganancia no es el aumento en la ganancia. La utilidad aumenta en 600. Entonces esta persona ya estaba ganando, pero ahora va a ganar 600 más. Y aquí es lo que viene con lo más curioso. O sea, ahí casi que vale la pena. O Sí. sea, el precio de la tonelada que se vende es de 800, pero no sabemos cuál es el costo. El costo adicional, sí. Pero, 200, porque es el costo marginal. Pero y era Ah. cuando se aumentaba de. Sí, el costo aumenta en 200, de 50 a 51. Pero es Entonces es como que el costo marginal se refiere como que a la producción al que se aumento, produce una el aumento, adicional. sí, el aumento en el costo, sí se produce un adicional. Pero lo que me tengo una duda es que comparamos los 800 con los 200. Es que estos 800, ¿por qué se pueden comparar tan fácil? Porque digamos, produzca yo 50 toneladas o 100 toneladas, siempre solo voy a poder vender cada tonelada 800. Entonces las otras 50 ya se vendieron a 800 y parece que ahí ya gané. Pero ahora quiero ver si produzco una más para todavía ganar. Y si digamos mi costo fuera mayor que los 800, ahí no No, valdría la pena. no, no, lo que sí es que cada vez vas ganando un poquito menos, pero digamos, por ejemplo, con 100 también vale la pena producir, pasarse de 100 a 101. Porque igual ganaría 500. Pero entonces Ajá. costo marginal va a ser de $200. De 100 a 101 es lo que estoy diciendo es costo marginal. Entonces hay que encontrar el costo marginal cuando de 100 y esa cantidad la comparo con el precio de venta. Entonces si ese precio es mayor que el costo
marginal, vale la pena seguir produciendo porque mi utilidad va a seguir aumentando. Una pregunta, entonces, Sí. el costo marginal va a ser de cada unidad extra del 350. Sí. Ajá. Pero sí. no, de las 51. De las 50 a las 51, ya si uno quiere ver qué sucede con el costo marginal de 51 a 51. Ajá. Sí. Es de una a la otra. Sí, Ajá, sí, entonces que eso pues, como cabal es una derivada, es como encontrar la pendiente de una recta tangente, entonces solo te sirve muy cerca, y si ya te estás alejando otra vez uno tiene que recalcularlo, entonces todavía con 100 vale la pena Pero el 50 es el máximo que puede, el tope que produce. aumentar a 101 porque todavía hay ganancia, todavía hay una utilidad. Pero eso en términos de fórmula, ¿cómo lo...? Ahorita lo vamos a sintetizar. Una utilidad adicional de 500. Entonces, ¿cuánto es lo que hay que producir? Y es que esto todavía no lo quiero ver, pero igual, ¿cuánto hay que producir para maximizar la utilidad? Entonces, ahorita como miro este problema, miro como que el ingreso es igual al precio por X, donde el precio es constante. Entonces, mi función de utilidad es ingreso menos costo. Entonces, ahorita tengo P por X menos el costo. Sé que ya conozco la función de costo. Aquí la tengo, pero lo que voy a hacer es, bueno, voy a encontrar la utilidad marginal. Entonces, la utilidad marginal es la derivada de la función de utilidad. Y esta derivada que es igual. ¿Cuál es la derivada de P por X? Donde P es constante. P. Ajá, entonces esto es P. Y menos el costo marginal. Y esto lo voy a igualar a 0. ¿Por qué? Porque la idea es que ya cuando ya no esté ganando, sino que ya empieza a perder, ahí es cuando dejo de producir. Entonces lo que va... Ajá. CM es costo marginal. ¿Y el de arriba? Esto solo es costo. Es el costo que tengo acá, que ahorita no lo voy a sustituir porque eso... ¿Qué es lo que da P? El ingreso es P es el precio de venta, en cuánto lo puedo vender. el precio menos el costo marginal va a ser 0. Sí, sí, porque digamos la decisión está de que como mi costo marginal va a ir aumentando justo en la última unidad donde el costo marginal sea 800, ahí ya digo, bueno, en esta ya no voy a ganar nada, pero ya tampoco pierdo, entonces hasta ahí es lo más que produzco. Y digamos, como estos son toneladas, piensen, bueno, voy a vender 799.99 toneladas. Entonces la idea es, esta condición me dice cabal cuánto tengo que producir para maximizar mi utilidad. Todavía faltan detalles, pero la idea es que, digamos, en este problema ya sabemos que nuestro precio de venta es igual a 800. Entonces, para Y cuánto hay que producir, hay que hacer utilidad marginal menos costo marginal. sí, bueno, ingreso marginal menos costo marginal. Pero como aquí ya la deduje, entonces mi precio de venta es 800. Mi función de costo marginal en este problema, ¿cuál era? Era 2x más 100. Entonces aquí, ¿a qué es igual x? A 350. Entonces esto me está diciendo que si produzco 350 toneladas, ahí voy a estar maximizando mi utilidad. Y esto, digamos, se lo pueden ver de varias formas, digamos, como pueden ver, la función de costos es una parábola. Y la función de utilidad también les va a quedar una parábola. Entonces, encontrar la utilidad máxima es lo mismo que encontrar el vértice de la parábola. Entonces, aquí, de manera, digamos, un poco indirecta e implícita, encontramos el vértice de esa parábola. Entonces esto todavía no lo quise poner en el cuaderno de trabajo porque aquí hay un poco de cuestiones de máximos y mínimos relativos, segunda derivada, concavidad y todo. Pero pueden ver realmente cómo este análisis de marginalidades es importante para tomar decisiones sobre cuánto producir, cómo producir. Y, y estos problemas son inagotables porque van teniendo cualquier variación. Entonces ahorita digamos... Esto siento que es el problema más difícil de hoy, entonces antes de ver el problema de velocidad y aceleración,
solo vamos a ver cómo calcular segundas y terceras derivadas. Como van a ver esas segundas y terceras derivadas, es hacer una derivada 2 veces para la segunda y hacer una derivada 3 veces para la tercera derivada. Entonces ahorita calculemos estas derivadas. Como van a ver, eso sí es un tema más accesible. No hay tanta interpretación en varias de estas derivadas. Pero como van a ver, hay unos problemas ahí que la segunda derivada sí tiene su interpretación. Entonces la idea es que la derivada de una función es una función. También es una función. Solo que esta función le cambia un poco el nombre. Entonces piensen como x al cuadrado, su derivada es 2x. Pero como esa función x también es función y encima de todo conocemos la derivada de 2x, al derivar 2x me queda 2. Y esa nueva función 2 va a ser la segunda derivada de la función original f de x. Entonces al derivar la derivada se obtiene una nueva función conocida como la segunda derivada de f respecto a x. Entonces, ¿cómo vamos a denotar esta derivada? Como f doble prima de x. Y, ¿sí? Existe la cuarta derivada. Ah, sí. La existe, sí, porque digamos cómo obtenemos la tercera derivada. La tercera derivada Es doble prima. doble prima son estos dos signos de acá. Entonces la tercera derivada, f triple prima, se obtiene al derivar, ajá, sí, En nueva celda hay como ujú. ejercicio así, pero está F4, no está Ah, como prima prima, yo no sé sí. se significa la Cuat, cuarta cuat, derivada. sí, qué bueno que lo dijiste, sí, digamos, porque ya en algún momento llegan a tener, digamos, superíndice y números dentro del paréntesis. Porque ya ponerse a contar primas es muy complicado. Incluso varias personas, pero a la tercera derivada utilizan su superíndice paréntesis 3. Entonces, si miran este tipo de notación, esta es la cuarta derivada. Entonces, ya para la cuarta derivada y las subsecuentes ya no se utilizan primas, sino solo se utilizan superíndices. O en, el, o en todo caso, para que haya todavía menos ambigüedad, esta notación. Esta notación no es una notación muy favorita entre varias personas. Todos prefieren las dobles primas. Pero luego hay algunas aplicaciones que ponen así esto para decir, miren, aquí hay una segunda derivada y aquí hay una razón de cambio de una razón de cambio. Entonces, digamos, ahorita vamos a empezar a hacer estos ejercicios. Y ahorita los problemas de segundas y terceras derivadas van a ser sencillos porque todavía no hemos terminado de ver todas las reglas de derivación. Entonces, de orden superior para las siguientes funciones. Pero el libro de Stewart empieza a hablar de segunda derivada antes de ver todas las reglas de derivación. Otros libros sí ya miran un montón de reglas de derivación y ya luego ya miran segunda derivada, como Heusler. Entonces aquí tenemos un ejercicio de pura derivación. Entonces, como pueden ver, esa es la parte más accesible del curso. Entonces, ¿cómo calculo la primera derivada? Ajá. Yo puse de y de x, pero pueden poner f' tranquilamente. 5x a la 4 3
menos 1. Y segunda derivada, que es f doble prima, o utilizando esta notación extraña, entonces 20, ajá, 5 por 4 es 20x al cubo. Y aquí cada vez van a ir desapareciendo más. Entonces ya la tercera derivada, yo creo que no voy a utilizar esa notación d cuadrado por y dividido de x al cuadrado, sino voy a utilizar mejor y superíndice de 3. También pueden usar triple prima. Entonces por eso... Entonces, digamos, aquí tengan cuidado porque, digamos, sí, para esto se utiliza esta notación para distinguirla de y a la n. Porque si no, uno podría pensar aquí que estoy tratando diciendo que y al cubo es igual a 60x al cuadrado. Entonces ya sigamos derivando. Yo creo que en algún momento vamos a tener que parar. Cuando ya sea solamente una constante y se vuelve a cero. Ajá. Sí, ya vamos a parar. Ajá, y entonces la milésima, ¿cuál es? La milésima derivada, si a la, sí, si a la sexta es 0, todas esas otras son 0. Entonces la quinta derivada ya es 120. Es otra manera, es que ya no cambia. Sí, ya no cambia, sí. Sí, la función constante ya no cambia. Entonces ya la sexta, la voy a escribir acá. Es 0. Y voy a decir que todas las posteriores son también la función 0. Todas las subsecuentes son iguales a la función 0. Entonces esto significa que, digamos, y a la n de x es igual a 0 si n es mayor o igual que 6. Entonces es una forma de decir a uno la milésima, la millonésima, la 3.000.000ésima o la que sea. Todas las... Sí. Infinito, sí, ajá, sí. Ahí uno puede continuar derivando al infinito y nunca terminar. Entonces aquí, como pueden ver, aquí ya se pueden anticipar y ver que ya la cuarta derivada va a ser la que se va a volver 0. Ajá, sí. Pero lo que sí vieron, si quieren calcular la tercera derivada, desafortunadamente antes tienen que calcular la segunda y antes de la segunda tienen que calcular la primera. O a menos que mentalmente hagan la primera derivada, pero es más fácil irlas escribiendo. Entonces aquí esta primera derivada que es igual 12x al cuadrado más, y luego que tenemos, y la segunda más, y a la tercera se volvió una constante. Mira, lo curioso de Stuart es que todos estos problemas los hace con la definición de límite. Entonces pueden imaginarse qué tediosos han de ser estos problemas. Porque 2.8 es justo antes de las reglas de derivación. Entonces ya la quinta y posteriores son 0. No, yo solo porque, digamos, no quiero poner solo esto porque en algún momento necesito que otras personas también hagan la conexión tercera, cuarta, segunda, y diferentes notaciones que pueden haber son iguales a la función 0. Bueno, en realidad es la cuarta también. Entonces, si tienen un polinomio de grado 20, la 21ª es igual a 0, y si tienen un polinomio de grado n, la n más 1 derivada va a ser igual a 0.
Pero desafortunadamente no todas estas derivadas se desvanecen. Entonces hay unas que sí son un poco más, que no se acaban. Entonces ahí no van a creer que es una función que pensarían que este es el problema más fácil. 1 partido x, eso no lo tenía en las notas, pero alguien hizo una pregunta, bueno, ¿se puede hacer esta derivada cero en algún momento? Desafortunadamente no, porque 1 partido x a qué es igual. X a la menos 1. Y recuérdense que cuando aplican la regla de la potencia baja en 1, entonces esto no se vuelve x a la 0, entonces aquí tengo menos. ¿Cómo exactamente lo haces tú esto? ¿Me dijiste? Cuando... Con este, ese ni hablar. Tendría que ser 1 partido x más h menos 1 partido x partido h. Pero aquí había uno más. Ah, sí, había, pero... Y ahorita con las reglas de derivación ya nos vamos mejor. Y luego con este van a ver que hay algo bien curioso. Cuando calcule esta segunda derivada, 2x a la menos 3. La tercera, menos 2 por 3, x a la 4. Lo pueden dejar como 6 o empiecen a escribir este 2 por 3, por 4, por 5. Ah, porque ahí se lo va a ir aumentando ese. Ajá, ahorita van a ver. Eso se ve hasta por 4 menos infinito. Sí, es que aquí hay una operación, una función matemática que resume esto de una manera bien bonita. De eso lo voy a llegar hasta la quinta. No está bien poner menos 6. Ah, se puede, pero vas a ver que en algún momento, digamos, 6, 24, 120. Entonces eso ya se vuelve muy difícil de escribir. Entonces en algún momento, si quiero encontrar la octava, en vez de andar poniendo todo ese gran número, hay una operación bien bonita que les permite resumir todo esto de una manera bien coqueta. Encuentre la derivada. Ah, aquí les tendría que decir que lleguen hasta la tercera, porque aquí nunca vamos a terminar. Aquí no terminamos nunca. Va cambiando, ¿verdad? De menos a más. Sí, también. Sí, y entonces ahí vas a tener un como símbolo, un menos 1 a la n, que va siendo más. Y... bueno, sí, pero aquí también ve, menos, más, menos. Entonces, no sé si conocen esta operación en la calculadora o se las enseñaron, n signo de exclamación. Eso significa multiplicar n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, por 2 y por 1. Entonces, ¿por qué no quería escribir todos estos con la respuesta simplificada? Porque si digamos lo pongo así, como 4 factorial, esto es 4 por 3, por 2, por 1. Y aquí ya me queda 24. Pero lo bonito es que con este símbolo de exclamación, que es un factorial, puedo expresar esto de una manera bien sintetizada. En lugar de eso ponemos menos 5. Menos 5, signo de exclamación. Sí. Ajá, y luego digamos la sexta ya pondríamos 6, signo de exclamación por x a la menos 7. Ah, pero es que lo que pasa es que entonces uno los puede poner en el orden, o sea, podría haber puesto aquí el 13, digamos, en vez de ponerlo a la derecha, lo hubiera podido haber puesto a la izquierda, entonces ahí ya se mira 3 por 2 por 1. Pero como afortunadamente la multiplicación es conmutativa, lo puedo poner 4 por 3 por 2 por 1 o 1 por 2 por 3 por 4. O puedo poner menos en paréntesis el signo con el exclamación. Ah, sí, es que ya sé que pregunta hiciste, este signo menos es una verdadera molestia porque lo que hay que hacer es que, y esto lastimosamente no lo vamos a ver en el curso, si en algún momento uno tiene expresiones donde el signo va alternando, uno utiliza la función menos 1 a la n, pues como los n son impares, y cuando los n son impares les queda menos 1, cuando los n son pares les queda el signo positivo. Bueno, cualquiera de estas está bien, pero digamos, si quieren es que lo curioso de este problema es que si pueden escribir cualquier derivada, no se hacen cero, pero tienen que utilizar ahí alguna notación compacta y tratar de ver cómo lo hacen. Entonces ahí podríamos poner menos 1 a la n por 5 signo de exclamación. Ajá,
Sí, menos 1 a la quinta por 5 signo de exclamación por x a la menos 6. Pero no es necesario usar esa. No, esto solo es un... Podemos usar la de h me parece que seguir. Sí, también, también. Sí, aquí... Cambia el signo. ¿Ah? No cambia el signo usando esa. Ah, el con menos 6. Ah, no, es que hay que tener cuidado. El factorial no puede ser negativo, porque como siempre va bajando en 1, entonces menos No se 6. puede. No, este n tiene que ser positivo. Entonces, por eso es que yo el signo lo saqué. Sí, ahí sería, pero bueno, menos 1 a la 5 por 5 sin la fracción. Sí. No, es fácil. Es otra manera de derivarlo. No, ni siquiera estamos derivando, estamos tratando de ver cómo escribir todas las derivadas de esa función de la manera más compacta posible. Entonces esto es solo, bueno, no, como sé que no puedo terminar, por lo menos aquí puedo ponerle a alguien, mire, métalo ahí, quiere la milésima, meta ahí los números. Y luego puede poner 1000 factorial. Pero hay que agregar también lo de x menos n menos 1. Ah, bueno, sí, porque ya viste, la primera x menos 2, la segunda x menos 3, x menos 4, x menos 5, x menos 6, x menos 7. Sí, no, pero este problema, esto no, esto es una cápsula informativa. Aquí... No es como necesario poner. No, no, aquí no, y aquí hasta les... El número también está bien. Sí, sí, no, aquí yo les hubiera dicho para este problema encuentre la tercera derivada. Bueno, entonces solo terminemos con el último tema de la clase de hoy, que es que la última aplicación de la derivada. Yo creo que esta ya es la cuarta interpretación. La velocidad de un objeto. Entonces esta es la interpretación que tiene para la física. Entonces la idea es, bueno, supongan que están, digamos, manejando en un carro y todo, y digamos el carro que conocen la posición del carro por medio de Waze o... Entonces, digamos, tenemos una función de posición que va cambiando en el tiempo. Entonces, en diferentes tiempos van a tener diferentes posiciones y todo esto pueden ponerlo ya sea como punto de referencia a la universidad o el lugar de salida. Entonces, en algún momento, digamos, en el Waze salieron, digamos, ¿qué les digo yo? En un tiempo A, y en el tiempo A está en una posición SA, y luego ya en el tiempo B llegaron a tener una posición S de B. Entonces lo que quieren tratar de medir ahorita con estos dos puntos, quieren medir cuál fue su velocidad. Y digamos en este caso sería la velocidad promedio. Entonces más o menos a cuánto iban manejando en promedio. Entonces en este caso, digamos, la velocidad promedio entre t es igual a y t es igual a b, ¿a qué es igual? Entonces lo que miden es qué tanto recorrieron. SB menos SA. Y qué tanto tiempo estuvieron manejando. Usualmente para estos problemas de velocidad es... Sí, el más grande, sí, el más grande es el que va de primero, el más grande primero. Pero como pueden ver, esta velocidad promedio otra vez es engañosa, porque digamos de Carretera a Salvador, de aquí a la universidad, son como unos 20 kilómetros, se tardan 1 hora o más, entonces estamos hablando ahí de una velocidad promedio de aproximadamente 20 kilómetros por hora. Pero como pueden ver, eso es muy engañoso. Posiblemente en algunas partes van a 80 kilómetros por hora y en otras prácticamente están en cero porque hay un atasco. Entonces, para realmente saber cómo se estaban moviendo cuando estaban recorriendo su trayectoria, lo que pueden ver, de hecho, digamos, en el velocímetro, es la velocidad instantánea. Entonces, lo que va a pasar con la velocidad instantánea, este B va a tender como que a. Entonces van a ver qué sucede con la velocidad promedio cuando B tiende a velocidad instantánea. Entonces la promedio es esta.
Y esta, si se recuerdan hace 40 minutos, esa es la razón de cambio promedio, también es prácticamente indistinguible. Sí, solo se le cambia el contexto, sí, el nombre. Entonces la velocidad instantánea, ajá, porque es el límite cuando este b tiende a de s de b menos s de a partido b menos a. Entonces aquí es como que es la derivada de la función de desplazamiento, bueno, evaluada en, yo creo que en a. Sí, esa se está evaluando en a. Entonces lo bonito es que ahora ya la velocidad instantánea sí les dice claramente cómo se están moviendo. Entonces en algunos momentos esta B va a estar 80, 120 kilómetros por hora, y en otros lapsos cuando estén en semáforos o en atascos, ahí a cero o prácticamente cero, porque es peor, digamos, un cero donde saben que están atascados que un cero de un semáforo. Un cero de un semáforo ya va a cambiar dentro de poco, pero el cero porque están atascados, es decir, es frustrante. Entonces, digamos, ¿qué va a ser al final la velocidad? La velocidad es la derivada de la posición o del desplazamiento. S es posición y B es velocidad. Velocidad cualquiera. Sí, la derivada de la posición o la razón instantánea o la pendiente de la recta tangente. Y bueno, esto ni lo piensen en marginalidades, eso sí sería raro. Entonces, también podemos ver cómo está cambiando la velocidad. Sí, la velocidad instantánea es la derivada de la posición. Entonces, ¿a qué me refiero con la razón de cambio de la velocidad? Entonces, eso significa ya meter el pedal hasta el fondo. Entonces, está en un momento en 20 kilómetros por hora y luego 10 segundos después, dependiendo de qué carro tengan, pasaron a 100 kilómetros por hora. Entonces, quieren ver, bueno, pasé de 20 a 100 en 2 segundos. Entonces, tengo 80 kilómetros por hora partido hora. Entonces, ese tipo de razones de cambios van a ser las aceleraciones. Y esa sería la tercera derivada. La segunda, sí, entonces, ajá. Entonces la aceleración, digamos, hay también promedio y hay instantánea, pero aquí sí nos vamos a enfocar solo en la instantánea, porque esa promedio es bien rara. Si no, ya se vuelve clase de física esto. Entonces, la idea es que ya para encontrar la aceleración en cualquier momento, como estoy analizando la razón de cambio de la velocidad, la aceleración es simplemente la derivada de la velocidad. Pero como la velocidad es también la derivada de la posición, la aceleración es la segunda derivada de la posición. Entonces aquí ya pueden ver una aplicación útil para la segunda derivada, la aceleración. ¿Qué tanto le están presionando al pedal? ¿O qué tanto tienen que frenar? Pues sí, en algún momento tienen que frenar. Entonces, trabajemos aquí. Sí, para hacer justo el problema de la pelota. Entonces terminemos el problema de la pelota y ya terminamos por el día de hoy. Aquí sí que tuvimos suficientes aplicaciones. Esto creo que está en la página 88. Yo lo voy a dejar como el del cuaderno del trabajo, pero luego vamos a tratar de encontrar algún lugar que tenga una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Una pelota, ¿sí? Resolvimos la 4. Es que este es el ejercicio. ¿Cuál es este? Ese 4 significa la cuarta interpretación de la derivada. Una pelota se lanza al aire, su altura a los t segundos. Si aquí no sé qué planeta tenga esta fuerza de gravedad, tal vez Marte. Entonces aquí mucho cuidado, hay veces que la función de posición es la altura. Entonces la altura en este caso es la posición. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí?
vamos a encontrar la velocidad. Sí. Ah, sí, la altura está en pies y el tiempo está en segundos. Y aquí tendría que haber un 9.8 si fuera metros, pero bueno, un 4.9, pero me es más... Sí, pero me es más cómodo trabajar con pies que con 9.8, porque quiero tratar de hacer estos problemas sin calculadora. Sí, pero por aquí hay una gravedad, aquí hay una gravedad de 2 metros por segundo que está como que escondida. Entonces se encuentre la velocidad y la aceleración de la pelota en cualquier momento. Entonces, digamos, aquí como encuentro la aceleración y la velocidad. Ahora mi velocidad solo va a ser vertical, entonces ahorita lo que voy a estar midiendo es la velocidad a la que está subiendo o bajando la pelota. Entonces, ¿cuál es la que tenemos que derivar? La posición, que en este caso es la altura, pero es solo porque en este problema, este objeto que se está lanzando solo está moviéndose en esta dirección. Sube y baja, sube y baja. Sí, en Y, ajá. En este caso es H, pero igual es lo mismo. Y yo creo que había un 16. Entonces, como pueden ver, la velocidad es muy alta al principio, pero luego tiene que disminuir y eventualmente se va a volver negativa. Entonces, cuando se vuelva negativa, esta pelota está regresando al suelo. Pero eso se puede ver más claramente con la aceleración. Sí, -2. Y si quisiéramos poner unidades acá, en velocidad tengo pies por segundo. Y en aceleración pies por segundo. Entonces esto generalmente es segundo al cuadrado. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a seguir jugando con este problema. Encuentre cuando la velocidad es 0. Es igual a 0. Entonces, ¿cómo encuentro cuando la velocidad? Sí. 16 menos 2t es igual a 0. A los 8 segundos. Y van a ver que en ese tiempo es igual a los 8 segundos. Otra vez tenemos una información bien crítica. Sí. 16 es igual a 2t, t es igual a 4. Que es bastante similar, como ya había dicho, precio es igual a costo marginal, solo que aquí el contexto del problema es diferente. Pero igual la conclusión es la misma. Ah, sí, no, es 8, sí. Sí, yo no sé si es 8, sí. Es que hay veces que me dicen la respuesta y yo, ok, sí. Entonces, si es 2t es igual a 16. Pero qué bien que se sale autocorrección aquí. Entonces, lo que quiero encontrar ahora es, encuentre la altura cuando, la altura de la pelota cuando la velocidad es igual a 0. Sí, pero la meto en la velocidad o la meto en sí, en la función de posición. Entonces aquí tengo 16 por 8 menos 8 al cuadrado. Entonces aquí puedo multiplicar este número o decir que esto es igual a 2 por 8 al cuadrado menos 8 al cuadrado. Y estos son los pequeños trucos de más de 101. Sí, porque como 16 es 8 por 2 y 8 por 8 es 8 al cuadrado. Ah, bueno. Tengo aquí un factor común de 8 al cuadrado. Y me queda 2 menos 1. Entonces esta respuesta es igual a 64. Pero igual, pueden hacer la multiplicación de 16 por 8. Creo que nos queda 64. Yo creo que nos queda 256.
Ah, sí, cierto, 128, sí, 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 porque es 64 por 2, sí, 128, sí. Ya vieron que qué bueno tener otras herramientas para hacer estos cálculos sin calculadora. Entonces esta todavía no se mira, pero esta coordenada 8,64 va a ser la coordenada del vértice y nos va a decir algo sobre, digamos, cuánto es lo más alto que llega la pelota. Lo vamos a tener la altura máxima es justo donde la velocidad es igual a 0. Y encontremos, digamos, en qué momentos la pelota hace contacto con el suelo. Y vamos a encontrar la velocidad en estos momentos. Bueno. ¿Cuándo vamos a estar tocando el suelo? Como aquí tengo una función. Ajá, y no hay altura cuando esto es igual a 0. Pero entonces la primera derivada es la... La primera derivada nos da velocidad, pero no nos dice la posición del objeto. La primera derivada nos dice qué tan rápido va. Y la segunda la aceleración. La aceleración. Entonces, si estamos... Ajá, pero la h. Entonces, aquí la respuesta es, bueno, igual la posición, la altura igual a 0. Y aquí, digamos, ya puedo factorizar. Sí. Ajá. Tenemos dos tiempos. Entonces uno es justo cuando lanzamos la pelota y otra es ya cuando ya terminó de caer. Sí. Como factorizo la t, es 16 por t. Si tuviera 16 menos t al cuadrado, entonces si es en menos 4. Pero el tiempo no puede ser negativo. No, pero digamos en este problema afortunadamente una nos queda 0 y otra nos queda 16. Entonces, ¿cuál es la velocidad cuando estamos recién tirando la pelota? No, aquí es 16 menos... son 16 pies por segundo. Entonces ahí la velocidad es positiva porque la estamos lanzando. No, porque ahí no tendríamos que encontrar la velocidad en el tiempo 16 y en el tiempo 0. Sí, hay que encontrar en el tiempo 0. En el tiempo 0 te da 16. Entonces aquí estamos subiendo. Y en 16 miremos qué pasa. Yo creo que nos va a quedar negativa. 16 menos 32 es igual a menos 16. Entonces esto significa que aquí ya estamos cayendo. Entonces, lo último que vamos a hacer en este problema es que vamos a graficar esta función solo con estos 3 puntos. Estos de acá y la altura que todavía no sabemos contundentemente si es máxima o no, pero como que aparenta hacerlo. No miramos qué es lo que grafique la altura de la pelota en función del tiempo. Que este es bastante similar a un problema que había en el examen con inversa. Entonces, aquí hay una gran altura. La altura en cierta forma tiene que ser más grande que la coordenada en X, pero para que se mire bien la gráfica, no lo voy a hacer tan a escala, porque si no me quedaría algo bien delgadito. Pero igual, digamos, pueden hacer algo delgado. O hagámoslo delgado. 0 y 16 solo para que esté un poquito más a escala. Entonces, digamos, estamos en el suelo aquí. Y también, sí, es una parábola. Pero ahí, cuando derivamos de primero, nos da el vértice también. Ajá, sí. Ahí ya se percataron de algo, que ya, digamos, si quieren encontrar un vértice, pueden encontrarlo solo con una derivada. Y entonces esta es nuestra función. Entonces aquí, como pueden ver, pendiente positiva, la pelota está subiendo. Y ya luego, pasados los 8 segundos, la pelota está cayendo.
Si quiero hablar aquí de un dominio físico, ¿cuál sería el dominio físico? Y el rango, sí, de 0 a 64. Ahora, si quiero encontrar aquí una inversa, ahí si no nos queda otra que completar el cuadrado. Entonces, eso no es parte del problema, pero como esto tenían que haber hecho en el examen. Pero yo creo que t al cuadrado menos 16t. Dividen dentro de 2, lo elevan al cuadrado. Luego completan al cuadrado acá. T menos, pero me faltó menos 64. T menos 8 al cuadrado. Menos 64. Y menos t menos 8 al cuadrado. Más 64. Entonces, esta es otra forma como encuentran el vértice. Y si en algún momento quieren encontrar esta inversa, h menos 64, multiplican por el signo menos, sacan la raíz cuadrada y luego le suman 8 al final. Entonces, muchas gracias. Y aparte aquí tenemos un problema, esta función no tiene inversa, no satisface la